Muy buenas noches, bienvenidos a su canal de Cerca, periodismo independiente bajo la dirección de William Vianney Solano. Este es su programa Conversando en Viernes. Hoy con una invitada, como siempre, muy especial, Valentina Ocampo, bióloga de la Universidad Javeriana de Bogotá. Valentina, buenas noches, ¿cómo estás? Y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, buenas noches. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado, por tenerme en cuenta. Bueno, es con mucho gusto, Valentina. Mira, con ella queremos conversar temas de biología, de ecología, temas ambientales, de educación ambiental también, pero todo a partir de su propia experiencia de vida y de estudios. Bueno, Valentina, algo sobre tu vida, por ejemplo, ¿dónde naciste? Bueno, pues yo soy de Manizales, Sí, aunque he tenido la oportunidad de vivir en varias ciudades de aquí de Colombia, pero nací en Manizales. ya. Y Sí. Bueno, estudiaste tu carrera en Bogotá. sí, estudié la carrera en Bogotá, en la Universidad Ya, Javeriana. Sí, ¿cómo no? correcto. ¿En qué año más o menos terminaste? Terminé en el 2016, pero obtuve mi grado en principios del 2017. Bueno, durante la carrera, ¿qué materias o qué temas te llamaron más la atención? Pues mira, cuando yo decidí empezar a estudiar biología, lo que yo pensé en primer lugar fue que yo quería dedicarme al mar, que era lo que más me apasionaba y me interesaba, pero a medida que fui pues teniendo algunas otras asignaturas, me di cuenta que habían muchos otros campos que también eran súper interesantes y que también eran temas que mucha gente no tenía como tan en cuenta. Entonces empecé a explorar otras asignaturas como que tienen que ver con insectos, que fue como entomología, ecología de insectos, Ujú. bueno, temas de este tipo. Bueno, pero ¿por qué una manizalita interesada por el mar? Te cuento que aquí en la del Valle, ahí puedes hacer pregrado en biología marina. En biología marina, sí, Sí. porque no sé, siempre me gustó mucho el mar y pues mi animal favorito son las tortugas marinas. Ujú. Entonces, pues además el mar aún es un misterio, hay muchas cosas por Por conocer, muchas descubrir. especies por descubrir, Sí, y pues entonces eso me llamaba muchísimo la atención. qué bueno. Bueno, y después el trabajo de tesis, ¿sobre qué lo hiciste? Bueno, como ya ahí al final de la carrera ya me empecé a enfocar en los insectos, en la entomología, mi trabajo de grado fue sobre insectos en Bogotá, tratando de relacionarlos con el material particulado de la ciudad, de los diferentes como niveles de material particulado que hay en la ciudad. Bueno, ¿qué entiendes para los televidentes que no son especialistas? ¿Qué es material particulado en una, Bueno, dime, ¿en una qué, perdón? en una ciudad? En una ciudad, bueno. Pues el material particulado son como todas estas pequeñas partículas que componen los contaminantes que se producen por la industria, por el smog que producen los carros, en las construcciones. Entonces, el material particulado se puede clasificar según la medida de la partícula. Entonces, Claro. claro, pues porque tiene diferentes tamaños dependiendo de la contaminación de la que provenga. Ujú. Bueno, y los insectos ahí entonces, ¿qué tienen que ver? Bueno, lo que pasa es que lo que yo pensaba es que como, bueno, estos contaminantes están pues en nuestro ambiente y muchas veces se depositan en las plantas o también como pues las plantas usan pues este aire, pues pensé como, bueno, uno de los animales que está muy relacionado con las plantas son los insectos. Entonces, sí, también se empieza a ver un poco deteriorada la calidad de las plantas, pues por esta calidad de aire también puede ser que no hayan suficientes nutrientes o la calidad de los nutrientes que estos ofrecen a los insectos no sea tan buena. Entonces quería también, y bueno, y de por sí la calidad del aire, pues como ellos son pueden ser tan pequeños y en ciertos casos vulnerables, entonces podría ser que yo pensaba que podría ser que esta contaminación los estuviera afectando directamente. Bueno, y la principal conclusión a la que llegaste con ese trabajo. Bueno, la primera conclusión fue pues que para mi sorpresa no había una influencia directa. No Ya. había una influencia directa de la contaminación sobre los insectos. La diversidad de insectos que yo encontré fue casi que igual en los tres niveles.
no hubo diferencias significativas. Entonces, que hay otros factores que pueden ser muchos más importantes, como en la diversidad, en la riqueza y en la abundancia de los insectos en las ciudades, como es la cantidad de árboles que hay en las zonas verdes o las especies de árboles que están sembradas. Ya. Bueno, y después de que terminas tu tesis, tu trabajo de grado, ¿dónde comienzas a hacer tus primeros experiencias de trabajo? Bueno, resulta que en la universidad tenemos la opción de escoger una asignatura de prácticas. Entonces yo empecé a hacer prácticas en el Jardín Botánico de Bogotá, ayudando con, pues en campo, también con insectos. Y cuando terminé la universidad, la persona con la que yo hice estas prácticas me contactó y me dijo que para su grupo estaban requiriendo una persona con mi perfil. Entonces empecé a trabajar en el Jardín Botánico, en la subdirección científica, Ujú. en un grupo en el que estudiábamos las coberturas vegetales urbanas y trabajé haciendo investigación de los insectos en estas coberturas. Ya, eso me imagino que te tocó en todos los parques de la ciudad. Sí, pues nosotros mismos hacíamos la selección de los parques, Ya, como estábamos viendo, como queríamos priorizar las especies vegetales de árboles que se querían sembrar en esos años en Bogotá. Entonces buscábamos más o menos dónde estaban distribuidas las especies de árboles y elegíamos parques. La idea así era, recorrimos Bogotá de sur a norte, oriente a occidente, todo haciendo colecta de insectos. bueno, eso fue bajo la administración de Peñalosa, Sí, 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 que correcto. Peñalosa para la opinión pública y para los ambientalistas, me incluyo, tiene fama de que Sí. no gustan los árboles ni las zonas verdes, Bueno, o no pues tanto. Pues eso es un tema muy complicado, pero bueno, pues en verdad ellos sí tenían un interés, pues porque obviamente hacía parte del POT, Claro. entonces sí tenían, pero pues bueno, ahí se entran a discusión pues muchos temas, pues porque nosotros con el ojo de biólogos queríamos, por ejemplo, que se hicieran unas cosas diferentes o que se manejaran algunos temas de forma diferente a cómo se manejaron. Pero igual siempre pues hay preocupación, ¿no? Porque igual, por ejemplo, estaba mi investigación en curso que permitía conocer cuáles eran los insectos de las coberturas vegetales urbanas. Entonces sí había un interés, y no solo en insectos había en mi grupo, sino que se trabajaban enfermedades, se observaban las aves, se veían características morfológicas de los árboles, ¿sí me entiendes? Entonces, y bueno, y los otros grupos de investigación que habían en la subdirección que también tenían que ver algunos con el arbolado de la ciudad. Bueno, no sé si tú recuerdas los cerros orientales de Bogotá, que cuando, Claro que sí, porque yo me crié en Bogotá, los recorríamos y en ese momento pues no era peligroso, no eran reserva como es ahora. De todas maneras, sí. había caminos y se podían recorrer. De niño, yo fui testigo de una cosecha muy grande de eucaliptos que salieron de esos cerros arriba de la calle 74 con carrera primera, muy, Sí. muy arriba. Nosotros los recorríamos y después de esos eucaliptos se sembraron bosques, algunos de pino y otros de especies nativas, pero todavía no había la claridad de cuáles eran las especies apropiadas para esos cerros orientales. ¿Tú qué crees que cuáles eran las apropiadas? Porque el pino y el eucalipto pues fueron promovidos, tú sabes, en la sabana de Bogotá y en el altiplano cundiboyacense, fueron promovidos durante muchos gobiernos y muchos años. Sí, claro. Lo que pasa es que lo que buscan los gobiernos también es sembrar especies que sean mucho más rentables para ellos y que brinden más servicios ecosistémicos pues a la ciudad. Entonces ellos van a buscar y van a sugerir especies que absorban más cantidad de CO2 Claro. o que ayuden como, no sé, con las islas de calor. Pero por ejemplo, lo que si tú a mí me lo preguntas de forma personal, yo siempre te voy a decir que se deben sembrar especies nativas. Claro, por supuesto. Especies Sí. nativas porque
para mantener la biodiversidad, pues porque claramente son las especies de acá, son las especies que están al final acostumbradas a las condiciones climáticas y ambientales de, pues, de la ciudad. Un dato también, pues que te cuento que encontramos en esta investigación con el Jardín Botánico, nosotros también fuimos a muestrear en una parte baja de los cerros, en la parte, pues, de, ¿cómo se llama? De La Vieja, en el río La Vieja, creo que se llama, la Quebrada La Vieja. Está Ya. esto que ahora está, bueno, estaba muy organizado en el momento en el que fuimos, estaba pues, el suelo custodia. Bueno, en esta zona fuimos a muestrear Eso, perdona, ¿eso y es como por el centro de la ciudad no, eso es hacia más el sur? como Ah, Chapinero, ya, como ya, ya. Rosales, más o Sí, menos, como por sí, esa sí, zona. sí. Entonces fuimos a muestrar por estos lugares y los insectos que encontrábamos sí eran bien diferentes y pues más abundantes a los que se pueden encontrar, no sé, en parques que quedan un poco más lejanos del cerro. Claro. Sí, Bueno, yo me acuerdo, si tú viviste en Bogotá, que a las 5, entre 5 y 5 y cuarto de la mañana, había todo un concierto de pájaros urbanos, empezando por los copetones, las mirlas. las mirlas, sí. Eso todavía se pueda sentir, porque eso se fue perdiendo a medida que la urbanización y lógicamente la contaminación del aire de la ciudad, pues iba alejando a esas especies a otros sitios, a otros ecosistemas, ¿no? Sí, claro, claro. Pues yo ahora la verdad no los escucho mucho, no los escucho mucho, pues porque tampoco vivo aquí, entonces no, en ese momento no lo tengo muy presente, pero sí, eso pasa mucho porque también como se aumenta la urbanización y los espacios verdes, los árboles se ven reducidos, entonces pues que son el hábitat, que son la fuente de alimento, que son donde ellos van a tener sus nidos, y esto se reduce, pues ellos también van a tener que irse porque es que no van a tener ahí los recursos Claro, para claro. poder estar. Entonces sí es muy probable que hace muchos años se escucharan muchísimas más y se vieran muchísimas más especies. Yo creo que es lo que está pasando hoy en día, por ejemplo. Sí, claro que sí, nosotros siempre vivimos en las cercanías de los cerros y los teníamos muy cerca, tanto en la universidad como en mi casa paterna, en la Sí, 74 con 15, ¿sí? Relativamente cerca de los cerros orientales, ¿sí? Porque en otras partes de la ciudad ya hay especies que han desaparecido y que eran sí. presentes, por ejemplo, en los humedales. No sé si tú trabajaste lo de en humedales en Bogotá, en conservar No, no, no. los humedales, No, no, esta zona no nos correspondía a nosotros. ya. Ujú. Esto desde el jardín botánico no depende de ustedes. Sí, 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 pero desde el grupo de investigación en el que yo estaba Ah, no ya. era como nuestra zona prioritaria. Bueno, Ese lo manejaban otros investigadores. ya. Bueno, y después de terminar lo del jardín botánico, ¿a dónde fuiste? Me fui, bueno, yo siempre tuve muy presente que yo quería seguir estudiando, entonces yo quería pues tener un poco de experiencia laboral y bueno, ya luego ya tuve un poco, ya había trabajado, había tenido esta vivencia y decidí ya empezar a buscar una maestría. Entonces me fui a vivir a Barcelona a hacer una maestría en conservación, en biodiversidad, perdón, con énfasis en conservación. Ya, correcto. Y esa ya Sí. la terminaste. Esa maestría la terminé en el 2019, la hice del 2018 al 2019 y bueno, luego pues quedé con ganas de seguir como explorando algunos campos de los que me habían como generado interés mientras yo había estado trabajando en el jardín botánico. Entonces decidí complementarlo con otra maestría. No quise hacer un doctorado porque era un tema muy diferente a lo que yo estaba acostumbrada pues como a estudiar, era un tema súper nuevo, no sabía si me iba a gustar, entonces no me quería lanzar de cabeza con un doctorado, entonces decidí hacer otra maestría y esta maestría en Ujú. este momento la terminaré en septiembre, es en planificación territorial y gestión ambiental, también en Barcelona. Bueno, pero yo quiero volver sobre la primera maestría que hiciste. ¿Cuáles fueron Vale. las lecciones aprendidas o las conclusiones vitales a las que llegaste haciendo esa maestría? Esa maestría, las conclusiones, pues a ver, una de las razones por las que yo quise hacer esta maestría fuera es para ver cómo, para tener también una perspectiva diferente de cómo se manejan las cosas en otros países y también como tomar ejemplo para poder también como ver qué se puede hacer acá
cómo se puede mejorar. Entonces, de las conclusiones, pues, es una buena pregunta. No me la había, no me la había Bueno, no, pero planteado. acuérdate por biodiversidad y Sí, 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 sí. por ese lado, Pues nosotros, que sí, es que allá iba. Pues es que claro, es muy diferente porque allá no hay una biodiversidad tan grande como la que tenemos nosotros. Entonces las políticas correcto, son diferentes y obviamente pues ellos van muy adelantados. Ellos, como en España, por ser de la Unión Europea, como que hay más presión para que se cumplan muchas más políticas, como que ya por estar en la Unión Europea se obliga. Aquí todavía somos muy laxos y todavía en general aquí y pues también allá la ciencia y las especies y sobre todo los insectos no son tan valorados, entonces se le da prioridad a, no sé, a los grandes mamíferos, ujú, a las a las especies aves, marinas, a las sí. aves, y no se tienen en cuenta pues otros grupos. Y eso también pasa allá, entonces eso va a seguir pasando hasta que la gente no vaya teniendo mucha más conciencia. Pues claro, obviamente es muy importante y es un trabajo global, o sea, lo de la conservación no es un tema de cada país, es un trabajo conjunto. Mm. Eh, pues si queremos en verdad como conservar nuestras especies, hacer un impacto, no solo tenemos que pensar en lo que tenemos aquí en la selva o lo que ellos tienen en el bosque mediterráneo, sí, hay que pensar de manera global. Bueno, allá expresamente trabajaste, digamos, en una experiencia práctica en algún bosque en Cataluña. No, todavía no. En esta primera maestría que hice no tuve la oportunidad porque no había, o sea, eran como unas asignaturas como específicas y luego, pues ya, pero en la asignatura que veo ahora, perdón, la maestría que veo ahora, sí he tenido la oportunidad de trabajar un poco con bosques mediterráneos, pero por el tema de la pandemia no he podido, por ejemplo, ir, Claro. ha sido un poco restringido, no he podido ir, por ejemplo, a ver bien, a conocer las especies bien de cerca, por ejemplo. ¿Y cuál es el título de esta segunda maestría? Planificación territorial y gestión ambiental. Ya, claro, muy Sí. conectado con la primera. Claro, pues es que a ver, les explico un poco como para que lo entiendan como por qué la Claro, para eso combinación. está el programa. Entonces, lo que pasó es que, bueno, yo trabajaba en el Jardín Botánico, el Jardín Botánico maneja la arborización de Bogotá, entonces eso tiene que ver con la planificación. Entonces fue un tema que a mí me empezó a interesar porque yo empecé a ver que los insectos eran tenidos muy poco en cuenta como en estos procesos de planificación territorial. Se tienen en cuenta como las especies de árboles que hay que sembrar para las aves, o qué reservorios hay que tener, o qué parques hay que tener para la conectividad de las aves, pero los insectos no. Por ejemplo, también esto pasa no solo en estos planes de organización territorial, sino, por ejemplo, en cuando las empresas van a ir a construir y se tiene que hacer un estudio de impacto ambiental, te piden que hagas un monitoreo de todas las especies, de todos los grupos de animales, menos de los insectos. Ujú. Entonces yo dije, pues yo quiero empezar que yo, como este es mi grupo de interés, como que yo más adelante yo pueda aportar y pueda empezar a hacer algo para que ellos sean tenidos en cuenta porque son súper importantes. Claro. Entonces yo me di cuenta de esto y dije, bueno, la conservación está muy bien, pues porque ahora pues tenemos una crisis también de especies, de pérdida de especies y luego pues lo uní con la planificación, pues como para que desde la planificación las especies puedan ser conservadas y tenidas en cuenta. Ujú. Entonces pues por esta razón hice Bueno, esta no segunda sé si maestría. dentro de todo el grupo de insectos has trabajado el tema de la desaparición de las abejas y todo el peligro global que lo que está sucediendo por insecticidas y por exceso de aplicación en ciertos cultivos que son monocultivos de unos insecticidas terribles que están tratando de controlar unas plagas de esos cultivos, por ejemplo, del aguacatejas, pero al mismo tiempo esos que son en base a neonicotinoides, ¿sí? El principal componente de esos insecticidas, y eso es lo que está acabando el sistema nervioso de las abejas. No sé si has trabajado algo de eso. Yo no he tenido la oportunidad de trabajar con este tema porque me he enfocado en otro grupo de insectos, pero pues claramente sí he estado al tanto de, pues, de esta gran problemática de las abejas,
que es una problemática súper grande, pues porque como sabemos, ellas son grandes polinizadoras, Claro, de correcto. ellas dependen un montón de cultivos y de alimentos, de producción de alimentos, entonces es un problema súper grande. Además que yo pienso que, que, que la naturaleza es una red, que todo es una red y todo de alguna manera está conectado. Y si se Todo está empiezan conectado. a desaparecer alguna otra especie, se empiezan a romper cadenas, conexiones y la red empieza a tambalear un poco. Mm. Entonces, sí, Bueno, sí, pero no tuve la oportunidad. cuéntanos sobre los insectos a los que te has dedicado con más pues te has dedicado más específicamente. Bueno, pues yo, pues hay diferentes órdenes de insectos. En el que yo he trabajado son los hemípteros, o los chinches, como se llaman comúnmente, los chinches, Sí. pueden ser dentro de los chinches, dentro de los hemípteros, hay dos grupos, se dividen en dos grupos, hay unos que son los pulgones, como la broca del café, por ejemplo, pero yo no Ujú. estaba trabajando con esas especies, sino con otras que también se encuentran mucho en las plantas, tienen una relación muy estrecha, pues la familia es Miridae, no sé si de Ujú. pronto alguien la conozca, pero bueno, en los árboles que usted tiene a su alrededor, usted puede encontrar. Son Bueno, muy, muy comunes. pero a veces pueden considerarse como benéficos o como insectos, digamos, no benéficos para ciertas plantas. Específicamente los hemípteros pueden ser benéficos y no benéficos, porque Ya. este grupo pues, tiene muchos hábitos alimenticios, entre ellos, por ejemplo, son fitófagos, consumidores de plantas, como la broca del café, por Ujú, ejemplo, ujú. como los pulgones, que también pueden ser no benéficos para ciertos cultivos, pero hay otro, bueno, y también ahí en este grupo está, por ejemplo, el que transmite la enfermedad del Chagas. Sí, lo ¿Sí sabes? Sí, conozco. por Sí, ejemplo, lo dentro conozco, de sí. los hemípteros está este insecto. Entonces también sería un no benéfico, pero también hay unos benéficos porque, por ejemplo, son depredadores, entonces se comen a todas estas insectos que pueden ser no benéficos. Claro. O Entonces ahí, mal llamados insectos plaga, ¿sí? sí, correcto, Que no, ya correcto. eso quedó descontinuado, aunque se sigue utilizando muchas veces. Sí, se sigue usando mucho, Más bien sí. se usa insectos descontrolados en su reproducción, que se han Sí, descontrolado y han crecido en número que se convierten en un problema. en un problema, Sí. exactamente. Bueno, Valentina, vamos a hacer la pausa de nuestros patrocinadores, que es la tienda Vale. del libro. La tienda del libro aquí en Buga queda en la calle Sexta con carrera 11 dentro del conjunto de la Casa de la Cultura. Hoy traje dos libros que Valentina los debe conocer. Este es del señor Carlos Magdalena. Es un asturiano que aprendió las técnicas agrícolas de su mamá en Asturias y trabaja actualmente en el Real Jardín Botánico de Londres, ¿sí? ¿Qué es lo que hace él? Él se ha convertido en esas plantas que están en vía de extinción, que sobre todo son plantas ornamentales o plantas con flores, a veces con frutos benéficos o frutos comestibles, a salvarlas. Él salva esas plantas, por ejemplo, unas que se encontró en las Islas Mauricio, ¿sí? Entre el África y cerca del Océano Índico y la India, y él las trata con toda la experiencia que le enseñó su mamá. Claro, él después estudió digamos, académicamente todo eso para profundizarlo, pero con las técnicas de su madre, resucita esas plantas. Entonces, él le han colocado, él mismo no se llama así, lo que pasa es que él, eh, para vender su libro, se puso así, pero él le pusieron el Mesías de las plantas. Dice, aventuras en busca de las especies más extraordinarias del mundo. No sé si lo conocías, Valentina. No lo conozco, pero está súper interesante. Sí, Me sí, llama mucho la te atención. lo Sí, recomiendo. Está en internet. Los para puedes la ver lista. en internet. Sí, perdón. El otro, este sí lo debes conocer, es la biología de los hermanos Odersig y Byers. ¿Sí?
Sí, biología que tú ves a lo largo de los 4 años de carrera en una universidad como la Javeriana o la Universidad del Valle. ¿Sí? sí, un libro base. Sí, y además es como el libro gordo de Petete. Sí. Sí. La edición más viejita y de segunda, yo lo compré de segunda mano para mis clases de ciencias, porque la parte de la educación ambiental y la parte de la ecología es muy buena. Es muy buena porque parte de la biología y empieza a hacer todas las interrelaciones, ¿sí? Entre la biología de las plantas, por ejemplo, los animales, los insectos y la ecología. Cuando habla, por ejemplo, de ecosistemas, de toda la relación dinámica de las distintas especies dentro de un ecosistema. Bueno, entonces este también lo pueden conseguir en la tienda del libro. La biología, la vida en la Tierra, esta es la edición sexta, de Teresa y Gerald Odersick y Bruce Byers. Bueno, eso está en Pearson de Prentice Hall. Bueno, hay ediciones más recientes, un poquito más reducidas, más pequeñas, pero esta es como la Biblia de los biólogos, diría yo. Sí, podría ser, sí. Sí, la Biblia. Bueno, entonces, Valentina, continuemos con lo que estás haciendo ahora en Bogotá. ¿Estás trabajando ya con tu tesis de grado de esta segunda maestría? ¿O En Barcelona. Sí, sí, en Barcelona. No, pero ahora, Sí. ella está Ah, ahora en Bogotá con nosotros. pero estoy en Bogotá Sí. de paseo. Ah, ya. Yo creí que Entonces, estabas sí. trabajando algo de No, tu tesis ahora de esto. no. Vine a visitar a la familia. Ah, bueno, perfecto. Pero bueno, pero igual sí, igual estoy en este momento, ya estoy trabajando en la tesis de la segunda maestría, la tengo que sustentar en septiembre, estoy haciendo esta tesis con un grupo de investigación, el CREAF, de la Universidad Autónoma de Barcelona. Estamos trabajando con bosques mediterráneos, Mm, viendo, bueno, pues aquí les cuento como un poco, a diferencia de lo que está pasando en los bosques tropicales, en el Mediterráneo no se está dando una deforestación, sino un proceso totalmente opuesto, se está dando una reforestación. Hay muchos bosques nuevos, desde hace como 50 años se ha venido dando este fenómeno. Entonces, lo que estamos nosotros estudiando es como cuáles son como las variables que pueden estar influenciando o haciendo que estos bosques estén creciendo como más rápidamente. Entonces, ya. por ejemplo, se estudian variables como el uso del suelo, como qué tipo de uso del suelo había antes, si era un cultivo, si era un matorral, bueno. Y, por ejemplo, otros como la pendiente del bosque, la orientación, bueno, diferentes variables como estas. Pero Entonces también la idea, ahí entran, sí. perdón, entran los procesos de regeneración natural, ¿sí? Sí, entonces se quiere ver como qué potencia estos procesos de regeneración natural, porque por ejemplo hay algunos estudios que ya, pues porque sobre eso se ha venido trabajando ya bastante, hay algunos estudios que por ejemplo muestran que este proceso de regeneración natural puede verse acelerado en donde habían cultivos, pues porque en esos lugares aún quedan restos de los fertilizantes, de los nutrientes que pues, se aplicaban, entonces esto hace que haya unos suelos como más ricos y hace que estos bosques se puedan como regenerar más rápidamente. Entonces es lo que se quiere mirar, a ver como que está potenciando esta regeneración. Si, Y me imagino que eso tiene que ver también con el abandono de los campos y la concentración de la población más en las grandes ciudades. O sea, claro, abandono de la agricultura, ¿sí? claro, correcto. Esta es la razón por la que se han empezado a regenerar estos bosques, porque desde los años 40, 50, la gente ha empezado a abandonar mucho las tierras para irse a buscar nuevas oportunidades a las ciudades. Entonces hay muchos terrenos que han quedado pues despoblados y pues la naturaleza ha aprovechado para ¿Sí? reconquistar su espacio. De hecho, Sí, lo que era de ella. sí, pero de hecho hay muchas campañas en este momento para pues para incentivar que la gente también Regrese al campo. sí, se quede en el campo, regrese al campo, porque este tipo bueno, cuando no es en exceso, porque todo en exceso es malo,
que sigan como haciendo sus labores de agricultura, porque esto también hace que se dinamice el ecosistema, Correcto. entonces que haya más diversidad de especies, entonces también se está tratando de incentivar como esto. Bueno, pero mira, yo sé que hay, por ejemplo, fenómenos en pueblos de Andalucía y de Castilla, donde pueblos enteros, los pequeños centros urbanos, ¿sí? Quedan abandonados. Ujú. Se van generaciones completas o las generaciones más viejas ya mueren en esos pueblos y las nuevas generaciones quieren vivir en la ciudad más cercana. Y entonces estos pequeños pueblos quedan como pueblos fantasmas prácticamente. ¿No has visto ese fenómeno ahí en Cataluña? Pues en los lugares en los que yo me he movido, no lo he visto como muy fuerte, pero por lo que he estado estudiando ahora de los bosques mediterráneos, sí lo he visto. Y sí, pasa bastante en diferentes partes, por lo menos de España, y hacen muchas campañas como para incentivar que la gente vuelva, dan incentivos económicos, venden las casas súper baratas para que la gente se motive y vuelva. Mm, Pero pues bueno, no sé, la gente siempre quiere, no sé, como estar más cerca de la tecnología, comodidad, sí, claro. más comodidad, a las grandes ciudades, sí. Bueno, pero por otro lado, en España ha crecido la tendencia, tú me puedes corregir, la tendencia a crear parques nacionales y a que esos parques o reservas naturales nacionales crezcan también. ¿Sí? Sí, pues creo que igual esto no es como algo solo de España, sino que algo pues como con este fenómeno que pues de la concientización ahora, pues yo pienso que todavía falta mucho, pero vamos en un buen camino, no solo en España, sino en muchos lugares se ha tratado de hacer esfuerzos por cuidar estas reservas, estos lugares como que son, pues que son más conservados para mantener la biodiversidad, entonces sí, y hay muchas políticas, justamente en el año 2000 se crea la Red Natura, que es una red de parques naturales europea, y entonces han trabajado mucho pues para mantener estos espacios, para lo que tú dices, empezar a crear estos espacios naturales y bueno, mantenerlos. Bueno, y cuéntame, tú que eres una persona de otra generación, más o menos yo me identifico con la generación de tu papá, aunque tu papá es más joven Sí, que yo. ¿Cómo ves el presente y el futuro cercano de este planeta a nivel ambiental y a a nivel, nivel ambiental. sí, Y a nivel qué, perdona? social? Social. Bueno, pero primero comencemos con lo ambiental. Con lo ambiental, bueno, yo creo que, bueno, pues que va un poco relacionado, ¿no? Porque también creo que ahora la sociedad está siendo mucho más consciente, ahora somos generaciones como que estamos un poco más preocupados por lo que está pasando por el medio ambiente, estamos buscando como alternativas para que nuestras acciones no tengan un gran impacto, o bueno, o el impacto se pueda reducir un poco en la contaminación, en la degradación de las tierras. Entonces, yo creo que que vamos por un buen camino, pero creo que igual hay mucho trabajo por hacer, pues porque sí hay gente que está ya entrando en conciencia, pero pues hay gente que todavía no, que no le importa. Sí hay que hacer un trabajo muy grande, pero es muy bueno que ya se esté haciendo esta concientización, Se puede decir de las porque dos maneras, porque en España dicen concienciación, nosotros en América Latina concientización. concientización, sí. Pues también ya hay lo que tú dices, se están tratando de crear más espacios naturales, de invirtiendo más en investigación, se está poniendo más atención a estos cambios que hay en la naturaleza por el cambio climático, por la pérdida de especies. Entonces yo creo que pues que vamos avanzando y pues esto también es algo de pues de la sociedad y pues como la sociedad, los jóvenes de ahora y también las generaciones como más mayores han tratado como de entender lo que pasa, de leer más, de escuchar, los medios de comunicación también tienen mucho más que ver, pues uno puede estar mucho más informado, entonces yo creo que se va bien, pero pues Sí. toca seguir, no se puede parar.
en estos temas. No sé si conoces todo el movimiento de Greta Thunberg, de los vientos Yo, del planeta. yo no lo conozco muy de cerca, sé que hay cosas, pero no lo veo como súper juiciosa. Ya. Bueno, lo otro, Valentina, ya casi se nos va a acabar el tiempo, es toda la parte educativa, ¿sí? O sea, ¿cómo podemos, tú hablabas de concientización, de educación, pero ya en la educación formal, por ejemplo, en la básica primaria, en la secundaria y en la universidad, ¿cómo podríamos hacer para fortalecer mucho más esa formación ambiental o esa educación familiar, ambiental en todos los niveles, empezando por la familia, Sí, claro. de saber qué se te ocurre a ti desde tu experiencia? No, pues es que yo creo que pues para que uno como que valore las cosas y le importen, uno tiene que conocer, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá es muy importante que nosotros conozcamos cuáles son los recursos que tenemos, cuáles son las especies que hay, que haya un acercamiento pues mucho más grande a la naturaleza y no solo en como en los colegios, bueno, en estos centros educativos. Por ejemplo, nosotros en el Jardín Botánico también tuvimos la oportunidad de hacer charlas como con la ciudadanía, se invitaba a la Ujú. ciudadanía y se les mostraba, hacíamos un recorrido viendo cuáles eran las aves, cuáles eran los insectos y la gente se emocionaba muchísimo. Nosotros colectábamos los insectos, se los mostrábamos y la gente se emocionaba porque es que la gente ni siquiera no tenía ni idea que todos esos animales podían estar como a su alrededor. Entonces, cuando uno conoce las cosas, las empieza a valorar mucho más. Entonces, digamos como que estas campañas también son súper importantes Ujú. porque si uno lo conoce, uno se empieza a preocupar, uno ya sabe, le va a contar al otro, el voz a voz también es muy importante. Si tú vas y ves, le cuentas a tus hijos, a tus sobrinos. Entonces, pues yo creo pues nada, que seguir trabajando y desde los más chiquitos, como mostrar la importancia de las especies, del cuidado. Sí, y yo creo que hay un proceso que primero es como el sentir, luego el reflexionar, el pensar y luego el actuar, ¿sí? Porque ahora Sí, de acuerdo. las nuevas generaciones son muy emocionales, se tienen que emocionar primero con el tema o con el problema o con el asombro ante un ave o ante un insecto, un oso de anteojos, nuestra propia biodiversidad, nuestras especies, ¿sí? Para después pensar, bueno, ¿qué está pasando? Y en un tercer momento, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Sí, claro. Es Ujú. lo que yo modestamente, a partir de mi experiencia como docente y como promotor de formación ambiental, ¿no? Sí, estoy muy de acuerdo contigo. Bueno, Claro, sí se genera una emoción, un sentimiento, la gente empieza, es lo que te digo, si tú lo conoces y se genera ya un sentimiento de, no sé, de empatía, de reconocimiento, correcto, pues es sí, más fácil como que tú te preocupes por lo que está pasando sí. con ellos o con la naturaleza en general. Y nosotros decíamos también en la universidad, nadie ama lo que no conoce. Entonces, De si acuerdo. conocemos nuestra propia biodiversidad, nuestra riqueza, nuestros insectos, nuestras aves, mamíferos, plantas, árboles, toda la riqueza de nuestros mares, si no la conocemos, lo que tú dices, ¿cómo la valoramos y cómo la amamos? ¿Sí? Para Sí, correcto, tratar de hacer algo donde existan problemas. ¿Sí? correcto. Bueno, Valentina, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, muy chévere. Muchas gracias, espero que Bueno, les guste el tema sí, estuvo muy bien el programa y y que se animen a seguir conociendo, a seguir investigando. sí, muchas gracias por tus aportes. Muchas gracias a ustedes. A ti, muchas gracias. No te vayas a ir porque después de que salgamos del aire, pues te vamos a agradecer. Pues este ha sido, amigas y amigos del canal de Cerca Periodismo Independiente, su programa Conversando en Viernes. Yo soy Alfredo José Parra y nos encontraremos en 8 días aquí en el canal de Cerca Periodismo Independiente. Para todos y para todas, un feliz fin de semana.